Mis hermanos, muy buenas noches. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y sus misericordias son para siempre, son eternas. Y esa misericordia está con usted y está conmigo, y el Señor sigue hablando a nuestras vidas. El Señor sigue, ¿verdad?, llevándonos por el camino de la verdad para que podamos llegar a tener esa vida y vida en abundancia, porque a eso nos llamó el Señor, a tener vida, ¿verdad? No estar muertos en el espíritu, sino que tener vida. Y una persona que tiene vida, mis hermanos, nunca esa persona desfallece, esa persona nunca está negativa, sino que al contrario, siempre recuerda lo que Dios le ha dicho a través de su palabra, y mis hermanos lo ponen por obra, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hay una muerte espiritual, esas personas no tienen deseo de vivir, no tienen deseo de hacer nada. Aquellas personas no quieren, ¿verdad?, no le creen a Dios, pero yo sé que usted y yo sí le creemos a Dios, confiamos en Él y sabemos que el Señor nos sigue instruyendo a través de su palabra. El tema que hoy voy a trasladarle para edificación de su vida y de su familia lleva por nombre el orgullo. Vamos a hablar de esta faceta, ¿verdad?, de las vidas de muchos de nosotros, que muchos ya pasamos por eso y muchos todavía estamos podríamos decir, ¿verdad?, bajo esa influencia demoníaca, porque es una influencia demoníaca, hay que llamarle de esa manera, ¿verdad? Y ahora vamos a detectar verdaderamente qué es el orgullo, porque muchas veces nosotros pensamos de que no somos orgullosos, pero recuérdese que ahí sí que podríamos decir que el padre del orgullo es, podríamos decir que es Satanás, ¿verdad? Porque él es el que seduce a la gente, llevándola a que piense de maneras diferentes como el Señor quiere que nosotros seamos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos demanda y también nos dice que nosotros tenemos que tener mansedumbre, tenemos que ser humildes, dice, ¿verdad? Y el humilde es aquel que reconoce sus errores, pero un orgulloso nunca reconoce sus errores. Entonces, ¿sabía usted que un orgulloso es aquellas personas que siempre se sienten que son mejores que otras personas? Aquellos que usted conoce que son sabelotodo, aquellos que nunca se dejan, ¿verdad?, guiar cuando se les quiere decir algo, que aquello cómo se tiene que hacer o o que no está bien, nunca lo reciben, ¿verdad?, sino que siempre van adelante pensando de que todo lo saben, que ya lo habían pensado, siempre nunca hay un mover de mansedumbre en nuestras vidas. Entonces, si nosotros tenemos esa actitud, tenemos que detectar hoy que en nosotros hay un orgullo que se está moviendo en nosotros. Entonces vamos a darnos cuenta a través de la palabra quién es el que hace que aquellas personas se comporten de esa manera. Y recuérdese que así como un día el Señor tuvo que tratar con Nabucodonosor, aquel hombre, mis hermanos, que el Señor lo había levantado para que fuera testimonio para las naciones, ¿verdad?, que supiesen que el que lo había levantado era Dios. Él un día se enalteció, se llenó de orgullo y él creyó que todo lo que había alcanzado era por su capacidad, por lo que él creía hacer. Y mis hermanos, no le dio la honra, no le dio la gloria a Dios. Y mis hermanos, el Señor tuvo que tratar con él, ¿verdad? Y a veces así nos pasa a nosotros los seres humanos, que tiene que venir un trato de parte de Dios, pero bendito ese trato para los que entendemos y comprendemos, y también para los que a través del trato hemos aprendido y hemos entendido. Después glorificamos el nombre de Dios, porque si no, ese orgullo, saber hasta dónde nos llevaría, ¿verdad? Entonces, hoy el Señor, ¿verdad?, nos está hablando de que Él no quiere que vayamos así como Nabucodonosor, que tuvo que ir, mis hermanos, con los animales, ¿verdad? Porque así nos dejamos nosotros a veces, o sea, nuestro proceder es a veces, mis hermanos, como los animales, ¿verdad?, que se dejan llevar por sus instintos, ¿verdad? Entonces, así hay mucha gente que así dice, mi instinto me dice esto, me dice lo otro, y más no saben que están siendo influenciados por, mis hermanos, una serpiente. Recuérdese que así como Eva
ella, mis hermanos, fue seducida en sus sentidos, ¿verdad? Ella fue manejada a través de una serpiente, que ella le puso atención, ella le puso oído, y entonces, mis hermanos, ¿a dónde la llevó, verdad? Entonces, y no solo, ¿verdad? Se hundió ella, sino que también hizo daño también a su esposo, ¿verdad? Y todavía, mis hermanos, a su generación, porque de ahí, mis hermanos, de esa seducción, ¿verdad? Que hubo en ella, recuérdese que ahí hubo algo tremendo que pasó, ¿verdad? Que ella dio a luz por lo que ella había sido contaminada, que fue Caín, ¿verdad? De ahí vino, mis hermanos, esa maldad, ¿verdad? Porque ella fue seducida en sus sentidos, y así le pasa a mucha gente cuando es seducida, mis hermanos, la altivez viene a su vida, y luego, mis hermanos, es grande la caída, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ir a la palabra de Dios, y de ahí vamos a seguir analizando exactamente cómo es el comportamiento de una persona orgullosa. Vamos a leer en Isaías 27, del 1 al 13. Dice la palabra de Dios: en aquel día el Señor castigará, estoy leyendo versión internacional, en aquel día el Señor castigará a Leviatán, dice la serpiente huidiza, a Leviatán la serpiente tortuosa, con su espada violenta, grande y poderosa, matará al dragón que está en el mar. Canten en aquel día a la viña escogida, yo el Señor soy su guardián, todo el tiempo riego mi viña, día y noche cuido de ella, para que nadie le haga daño. No estoy enojado, si tuviera zarzas, dice, y espinos, pelearía contra ella y la quemaría totalmente, a menos que ella acudiera a mi refugio e hiciera las paces conmigo. Sí, que hiciera las paces conmigo. Vamos a detenernos aquí un momento. Mire lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que mis hermanos, el Señor tiene aquel cuidado con uno. Los ojos del Señor están puestos en toda la tierra. El Señor, mis hermanos, está dispuesto a guardarnos, a cuidarnos. Pero cuando viene esa altivez, cuando viene ese orgullo, que nosotros, mis hermanos, nos doblegamos hacia ese orgullo, no nos doblegamos hacia Dios, sino que es aquello que nosotros, mis hermanos, eso es doblegarse uno al enemigo, que el enemigo haga lo que quiera con uno, porque nosotros tenemos que saber que ese comportamiento no le agrada a Dios, ¿verdad? Pero hay gente, mis hermanos, que no puede, ¿verdad?, tener dominio, ¿verdad?, en esa actitud, porque no se lo pide a Dios, no reconoce delante de Dios, porque una persona que nunca reconoce sus errores, mis hermanos, jamás llegará a cumplirse esa palabra donde el Señor dice: aprended de mí que soy manso y humilde. O sea, esto es, mis hermanos, lo aprendemos a través de la palabra. Cuando nosotros dice que reconocemos, porque el Señor dice que siempre va a estar con aquel que es, mis hermanos, humilde, ¿verdad?, de corazón, y aquel corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios. Entonces, mire, aquí dice: no estoy enojado, si tuviera zarzas y espinos, dice, pelearía contra ella y la quemaría totalmente, a menos que ella, dice, acudiera a mi refugio e hiciera las paces conmigo. Sí, que hiciera las paces conmigo. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros hacemos las paces con Dios, cuando nosotros venimos y reconocemos nuestros errores, el Señor, mis hermanos, Él obraría en nuestra vida, ¿verdad? Uno se tiene que refugiar en Él, porque, mis hermanos, a veces nosotros estamos, ¿verdad?, con la figura de ser zarzas y también espinos, ¿verdad? Porque así estamos a veces, mis hermanos, así. Por eso el Señor, cuando Él mandó y que le dijeron que si cortaban la cizaña, Él dijo que no, que dejaran al trigo y la cizaña iban a crecer, pero un día se iba a ver, ¿verdad? Porque se parecen, son idénticas, pero lastimosamente hay esterilidad, que es la zarza, ¿verdad? Ahí no hay fruto, y el trigo sí tiene su fruto, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, hay un momento donde el Señor decide que aquello que estaba escondido, aquello que estaba oculto, va a salir a la luz. Entonces, por eso le decía, ¿verdad?, que grande a veces es la caída del hombre, ¿verdad? Porque cuando nosotros no reconocemos a Dios, ni nos doblegamos delante de Dios, ni tampoco, mis hermanos, hacemos las paces con Él, dice aquí. Días vendrán
en que Jacob echará, dice, raíces, en que Israel retoñará y florecerá, y llenará el mundo con sus frutos. ¿Acaso el Señor lo ha golpeado, como hizo con quien lo golpeaba? ¿Acaso le dio muerte, como hizo con quien lo mataron? Contendió con él, con guerra y destierro. Lo expulsó de su soplo violento, el soplar el viento del este. Así quedará expiada la iniquidad de Jacob. Esta será la única condición para que se le perdone su pecado, que reduzca a polvo todas las piedras del altar, como si moliera piedra caliza, y no deje en pie ninguna imagen de acera ni altar de incienso alguno. Aquí la palabra de Dios nos está hablando, mis hermanos, donde el Señor dice, ¿acaso yo he contendido con aquellos, así como Él habla de Israel, verdad, de su mismo pueblo? Él no contendió con ellos, mis hermanos, cuando todo el daño que le hicieron lo llevaron a la misma muerte. Y Él lo único que, mis hermanos, anhela es que reconozcan a nuestro amado Jesucristo, aquellos que no lo han reconocido. Igual, mis hermanos, cuando hay gente en la iglesia diciendo que es cristiana, que es evangélica, mis hermanos, y no han reconocido a Dios, porque si lo reconocieran, si lo hicieran su Dios todopoderoso, si lo hicieran parte de ellos, no hiciésemos las cosas que hacemos, mis hermanos, porque a veces como solo de palabra decimos conocer a Dios y creemos ser parte del pueblo de Dios, pero no lo somos, porque el que no hace, no obedece sus mandatos, mis hermanos, que no diga que ama a Dios porque no lo ama, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra es bien clara y nos está hablando, ¿verdad? Donde Él está hablando, dice, ¿acaso, dice, le di muerte como hizo con quienes lo mataron? O sea, mis hermanos, aquí está hablando Isaías ya de nuestro Señor Jesucristo, que mis hermanos, Él estaba ya profetizando lo que iba a suceder con Él, que Él dice que fue como oveja al matadero. Él llegó a esa cruz, mis hermanos, sin abrir su boca. Él no se defendió. Él fue vituperado, señalado, golpeado, escupido. Se burlaron de Él. Mis hermanos le decían, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. O sea, hubo tanta burla, imagínense, tanto dolor. Ya se imagina, además del dolor que él sentía físicamente de todo lo que le habían hecho, esos latigazos, esos golpes, mis hermanos. Pero yo creo que él eso ni lo sentía, sino que él lo que miraba era la injusticia, que lo único que había querido era nada más llevarles a la salvación. Pero ellos, mis hermanos, rechazaron esa salvación, y lo mismo nos pasa a nosotros, ¿verdad? ¿Sabe por qué ellos tenían ese comportamiento? Porque en ellos había orgullo. Ellos se creían, ¿verdad?, de que ellos conocían bien la palabra de Dios, o sea, la Torá. Ellos creían conocerla, mis hermanos, cuando solo tenían conocimiento, pero no tenían entendimiento, porque el entendimiento, ¿sabía usted que a la gente orgullosa se le cierra el entendimiento? Y por eso se le da consejo, pero la gente no recibe el consejo. Se le da, mis hermanos, enseñanza y no recibe la enseñanza. Siempre estas personas siempre van a ser de aquellas personas que siempre están fuera de la enseñanza, no quieren recibir la enseñanza. Entonces aquí dice el Señor, dice, así que quedará, dice, expiada la iniquidad de Jacob, dice en el 9, esta será la única condición. O sea, aquí el Señor nos está hablando que cuando nos habla de expiación, o sea, dice que será quitada la iniquidad. Si lo leemos en Reina Valera, dice aquí en el 9, de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y será todo el fruto de la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzada, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor está hablando de que será quitada la iniquidad. Recuérdense que la iniquidad es el pecado heredado.
todo aquello que nosotros traemos, mis hermanos, de herencias de nuestros ancestros, de nuestra familia. Eso será quitado, dice el Señor. Oiga bien, aquí es una clave para que usted la tome para su vida, porque nadie puede venir y decir que ninguno de sus familiares pecaron porque usted nunca los vio y que esto y que lo otro. Entonces, ¿por qué tanta situación que ha venido a nuestras vidas, mis hermanos? ¿Por qué hemos cometido errores? Mire, tenemos familia, mis hermanos, que ha cometido familia. Si tan nosotros, ¿verdad?, dijéramos así, imagínense que yo pensara que yo nunca he cometido un error, que yo jamás he hecho esto, que jamás he hecho lo otro, yo he sido esto, yo he sido lo otro, mis hermanos, y póngale que mis generaciones ya estuvieran cometiendo errores, y uno pensando de que solo que el diablo, ¿verdad? Y que los errores cualquiera los comete. Eso no es cierto, mis hermanos, porque ¿sabe por qué todos nosotros hemos tenido que pasar por situaciones y nuestra familia tiene que pasar situaciones? Toma malas decisiones, hace malas cosas aberrantes delante de Dios, ¿verdad? Imagínense así como aquellos jóvenes que el Señor, si verdaderamente vivieran conforme a la palabra, el Señor demanda que no tienen que estar con yugo desigual. ¿Y qué hacen, mis hermanos? La mayoría de los jóvenes no les importa. Si les gusta una persona, solo lo que miran es la carne, lo que me gusta. Igual le puede pasar a un joven, a una joven también, ¿verdad? A una mujer, a un hombre. Y mis hermanos, y caen en aquello. Después vienen los resultados. Después vienen las cosas y la gente, mis hermanos, nunca se da por entendido que ofendió a Dios, ¿verdad? Porque el Señor dio mandatos, dio sus leyes, Él dijo qué es lo que se tiene que hacer y uno, mis hermanos, si uno verdaderamente conociera la palabra, no lo haría. Pero sabe que hay gente que lo sabe, pero mis hermanos, es más grande su altivez o su orgullo que mantiene, que hace las cosas que le da la gana. Y después, mis hermanos, solo quieren que Dios, ¿verdad?, arregle las cosas, pero nunca, mis hermanos, reconocemos delante de Dios. Entonces, a veces cometemos errores y sabe que esos errores a veces pueden causar, mis hermanos, muerte, pueden causar, mis hermanos, en las familias, mis hermanos, de que las familias ya no tengan paz. Entonces, porque, mis hermanos, meterse a un problema, hay que pagar una factura después, ¿verdad? Entonces, pero hay gente que no lo reconoce y hay gente que ha hecho cosas así. Y mis hermanos, el Señor a veces a través de oraciones que siervos de Dios o familia hace, mis hermanos, la gente sale de aquella situación y es la persona que es más malagradecida delante de Dios porque después ya no tiene tiempo para buscar a Dios o simplemente no le da la gana de buscar a Dios, ¿verdad? Entonces, esas son personas, mis hermanos, que no reciben consejo, que no hay agradecimiento, que ya tienen, mis hermanos, han sido ya, porque recuérdese que todo lo que usted, ¿verdad?, hace en pecado, todo eso le va a traer consecuencias. Hay gente que a veces, mis hermanos jóvenes, que a veces, o gente adulta, porque hay gente adulta, mis hermanos, que a veces comete errores, sabe que su genética es transformada a través de lo que hace, ¿verdad? Porque una persona que vive en pecado, mis hermanos, su genética va a ser alterada. Ya la persona no va a pensar igual, la persona, mis hermanos, su corazón, su mente, todo se cauteriza, ya no piensa, su voluntad le es quitada porque el diablo eso es lo que hace, ¿verdad? Así como lo que mencionábamos hace un momento con Eva, ¿verdad? A ella, ¿verdad? Su voluntad se le fue quitada en el momento que ella le puso atención a la serpiente, en el momento que ella se dejó, mis hermanos, dejar que la serpiente, mis hermanos, le sedujera, ¿verdad?, sus pensamientos. Así, mucha gente así está, mis hermanos. Entonces, así como hoy día, mis hermanos, el pecado, ¿verdad?, está a las puertas en todos lados, el pecado está ahí, las tentaciones, y a veces la gente no se da cuenta para dónde va. Entonces, nosotros mismos a veces cavamos nuestros propios hoyos, ¿verdad? Y ahí mismo vamos a caer, porque mis hermanos, es porque hay una ceguera espiritual. Entonces, cuando nosotros no reconocemos, mis hermanos, por eso ese argumento, solo somos religiosos. Yo sé que el Señor, mis hermanos, nos está hablando, porque a veces hay gente tan religiosa que solo, mis hermanos, solo dichos es
pero no viven una vida de santidad. Uno puede notar, mire una persona, y yo quiero que usted detecte, una persona que está con su mente, su corazón cauterizado, que solo es religioso, mis hermanos, esas personas no aguantan ni a estar oyendo mucha palabra. Es saqueo de que, mire, tienen es algo que no pueden estar sentados, se levantan, se sientan, no les importa. Mis hermanos, aunque yo esté aquí, ¿verdad? En otro lugar, aquí exponiendo la palabra y usted esté en su hogar o no sé dónde usted esté escuchando la palabra, pero si usted es una persona que usted piensa que ahí no está la presencia de Dios, solamente pues como no me están viendo, ¿verdad? A veces no estoy con nadie más, yo puedo hacer lo que quiera, mis hermanos. Una persona que verdaderamente tiene reverencia a la palabra de Dios y obedece a Dios, no se mueve de su lugar, está atento. Por eso dice la palabra de Dios: oíd palabra de Dios atentamente y vas a vivir. Una persona que no oye atentamente la voz de Dios, hay gente que hasta está, mis hermanos, está en la predicación y hay gente que peleando está en ese momento con la familia, con los hijos, haciéndose caras, maltratándose ahí. Mis hermanos hacen un montón de cosas. No hay reverencia a la palabra de Dios, porque cuando alguien está exponiendo la palabra de Dios, no es que usted le deba reverencia a una persona. Nosotros solo somos unos vasos que Dios usa, mis hermanos, pero nosotros a la palabra le tenemos que tener reverencia, mis hermanos. Y nosotros somos así, pero si nos oyen somos grandes cristianos, y mis hermanos cristianos, perdón la expresión, pero somos mentirosos porque queremos aparentar algo que no es cierto, ¿verdad? Porque aquí la palabra de Dios nos está explicando, nos está diciendo, ¿verdad? Si así quedará, dice, expiada la iniquidad de Jacob, o sea, quitada el pecado, ¿verdad? Heredado esta será la única condición. O sea que el Señor pone condiciones para que se le perdone, dice, su pecado, que reduzca a polvo todas las piedras del altar. O sea que nosotros, mis hermanos, todos aquellos que hemos levantado, ¿verdad? Esa altivez, son como piedras, como muros, cosas que nosotros ponemos, ¿verdad? Para que nosotros, solo nosotros somos, ¿verdad? Entonces dice aquí, ¿verdad? Para que se le perdone su pecado, ese que reduzca a polvo todas las piedras del altar, como si moliera piedra caliza, y no deje en pie ninguna imagen de acera, ni altar de incienso alguno. Porque a veces, mis hermanos, nosotros hemos levantado altares al enemigo cuando tenemos esa conducta, que somos, mis hermanos, mire, el enemigo anda viendo, mis hermanos, a ver a quién devora. Por eso le ponen en su carne los deseos, ¿verdad? De que usted le da sueño, de que usted tiene que ir al baño, de que usted tiene que tomar agua, de que usted se tiene que levantar, que a usted le aburre, que no me gusta lo que están diciendo. ¿Por qué cree usted que le pasa todo eso? Porque, mis hermanos, hay una altivez de espíritu. Mi espíritu no recibe, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor, hasta a los que somos intercesores, el Señor nos demanda, dice, háblales al espíritu, dice, para que oigan la palabra de Dios. Entonces nosotros, mis hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando el Señor nos da la revelación a través de la palabra, enviamos la palabra, pero al espíritu, porque, mis hermanos, la carne argumenta. O sea que una persona argumentadora es porque está en la pura carne, no está en el espíritu de Dios. Entonces su espíritu no, mis hermanos, no recibe. Entonces nosotros tenemos que enviar la palabra directamente al espíritu. Yo hoy declaro que la palabra está yendo directamente a su espíritu, y que usted hoy va a detectar, y usted hoy va a aplastar la cabeza de la serpiente, y hoy usted, o si no es solo aplastarla, sino que usted se la va a cortar de una vez la cabeza de esa serpiente que lo ha estado molestando. De que, mis hermanos, hay gente que se pone a platicar, que se pone, y mis hermanos, no nos da pena, no nos da vergüenza, pero sí queremos puestos en las iglesias, queremos ser vistos, queremos esto, queremos, bueno, eso es para los que piensan así. Muchos dicen, no, yo por eso mejor no ni sirvo, ni hago nada, y que no me pongan a hacer nada, porque así no me están señalando. O sea, esa es otra cosa, mis hermanos, que también
tenemos orgullo. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Así yo hago lo que yo quiero y nadie me está diciendo nada. Entonces, mis hermanos, detectemos todas estas áreas de nuestra vida, todas estas actitudes tan enfermizas que tenemos, que eso no nos va a llevar ni a la gloria, ni a la victoria, ni nos va a llevar a la salvación. Y oiga bien, el Señor va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Mis hermanos, sin santidad nadie verá al Señor, y de esa manera nosotros no vamos a llegar a la santidad, ¿verdad? Entonces vamos a ir a otra cita bíblica y vamos a leer ahora en Ezequiel 13 del 1 al 23. Ezequiel 13 del 1 al 23. Sabe que otra cosa que yo quiero que usted sepa es que, mis hermanos, cuando tenemos estos comportamientos es porque ya, mis hermanos, nuestras estructuras ya han sido hechas. Pero esas estructuras, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, tienen que ser quebrantadas el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque a veces estamos estructurados de una manera mentirosa y engañosa. Mis hermanos, algo que no nos ha llevado a ver la gloria de Dios, porque hay gente que no avanza, mis hermanos. Nosotros podemos ver, mire, en una familia, yo le puedo decir algo. Si en una familia, mis hermanos, no hay orden, hay un desorden, la gente hace lo que quiere, dígame usted, ¿estarán alineados al perfecto orden divino de Dios? No. Entonces, ¿por qué, mis hermanos, estas personas están así? Y hoy en día así casi está la mayoría de toda la gente. ¿Por qué? Porque sus estructuras que fueron formadas quizá desde pequeños, mis hermanos, no fueron buenas estructuras, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, fueron construidos sobre la arena, porque esta gente, mis hermanos, cuando ha sido, ¿verdad?, fundamentado en las arenas, cualquier situación lo bota o cualquier tentación lo hace caer. Entonces tenemos que entender esto, mis hermanos. ¿Por qué? Ahorita usted va a entender por qué, mis hermanos, la gente tiene esos comportamientos también. Pero como le decía, por las estructuras que tenemos, ¿verdad?, que han formado en nosotros. Pero usted hoy va a detectar, ¿verdad? Porque si usted ha estado en un movimiento así, usted tiene que desechar todo eso. Si usted ha estado en un lugar donde todo es profecía, profecía y profecía y profecía. Las profecías, mis hermanos, no son para toda la gente. Mire, la gente a veces la profecía, cuando hablan de que el Señor, mis hermanos, está hablando de que van a venir situaciones, la gente eso lo desecha y ni lo toma en cuenta. Pero si dicen que van a haber cielos abiertos, que este año va a ser de no sé qué, que le va a venir no sé qué a su vida, y usted esperando, mis hermanos, eso cuando a la gente no se le habla la verdad, mi hermano, usted se va a dar cuenta de lo que Dios aquí va a hacer con esos profetas falsos, porque, mis hermanos, hoy en día el Señor nos manda que nos tenemos que cuidar. La gente palabra de Dios no quiere oír, sino que simplemente, mis hermanos, lo que quiere es que toda la gente haga todo por ellos, y la gente haciendo lo que quiere. Entonces, mire lo que dice aquí en Ezequiel 13, vamos a leer del 1 al 23, dice: el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, denuncia a los profetas de Israel que hacen vaticinios según sus propios delirios, y diles que escuchen palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente: hay de los profetas insensatos que sin haber recibido ninguna visión siguen su propia inspiración. Ay, Israel, tus profetas son como chacales entre las ruinas. No han ocupado su lugar en las brechas, ni han reparado los muros del pueblo de Israel, para que en el día del Señor se mantengan firmes en la batalla. Sus visiones son falsas y mentirosas. Sus adivinaciones dicen, lo afirma el Señor, pero el Señor no los ha enviado. Sin embargo, ellos esperan que se cumplan lo que profetizan. ¿Acaso no son falsas sus visiones y mentirosas sus adivinaciones cuando dicen, lo afirma el Señor, sin que yo lo haya hablado? ¿Por qué? Mire, aquí dice, sus visiones son falsas y mentirosas, sus adivinaciones dicen, lo afirma el Señor. ¿Cuántos andan hablando de que lo afirma el Señor? El Señor me muestra, el Señor me dice, el Señor me habló, el Señor aquí. Y, mis hermanos, a la gente sin ponerla, mis hermanos, porque mire, si yo vengo y yo a usted le hablo exactamente lo que Dios le agrada, y le hablo a usted de lo que Dios le desagrada, así como lo que estamos hoy, ¿verdad?
eh, llevando al pueblo de Dios a que ese orgullo, mis hermanos, sea derribado de nuestras vidas, a que no tengamos esa conducta delante de Dios. Entonces, mis hermanos, imagínense si yo empiezo a enmendar mi conducta, yo empiezo a conocer a lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le desagrada, lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, porque, mis hermanos, la palabra de Dios es el manual de vida. Mire, una persona, mis hermanos, no necesita que le estén diciendo que le van a venir bendiciones, que va a recibir esto. Usted lo recibe automáticamente, porque dice el Señor: busquen primeramente mi reino y mi justicia, aprendan a ser justos y todo les va a venir por añadidura. O sea que usted no lo tiene ni que pedir. El Señor conoce sus necesidades. El Señor sabe de que usted carece. El Señor sabe, mis hermanos, que lo que quiere es que muestre usted a los demás que Dios está con usted, porque el Señor, mis hermanos, ese es el dueño, dice, del oro, de la plata. Todo le pertenece a Él y Él todo quiere que usted lo tenga, que usted sea una persona que, imagínese usted, que el Señor sea su Padre proveedor. Él le va a proveer en todo. Pero ¿cuándo va a ser eso? Cuando usted tenga un buen comportamiento. Pero, mis hermanos, a veces estos profetas falsos no hablan de mal comportamiento, nunca le dicen a la persona, ¿verdad?, su mal comportamiento, y a veces cuando lo dicen solo es para acusar, para señalar. Pero aquí, mis hermanos, estamos hablando de que el Señor en Isaías nos habló, ¿verdad?, de que dice el Señor: si nosotros reconocemos, deshacemos, ¿verdad?, aquellos ídolos, aquellas, mis hermanos, aquellos altares que nosotros hemos recibido, que nosotros hemos hecho, porque nosotros le hacemos altar a Satanás cuando tenemos actitudes malignas, cuando nosotros somos orgullosos, pretenciosos, como le digo, que no nos dejamos dirigir por nadie, que cuando le dice uno algo a alguien, ya adelante le sale: ya yo ya lo sabía, o me entiende. O sea, mis hermanos, hay gente que a veces así es. O sea, ¿por qué? Porque se siente arriba de los demás, o sea, sábelo todo, los demás no saben nada, solo yo, y todo el tiempo se mantiene, mis hermanos, como detecte usted, poniéndose flores, porque que en donde quiera que va, sobresale, y lo dice la persona, mis hermanos, porque a veces uno cree que uno está sobresaliendo, de que uno todo lo hace, todo lo puede, y que esto, y que el otro, y que aquí, que allá, y hasta como burlándose de los demás, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ese es ser uno altivo, ese es ser uno orgulloso. A Dios no le agrada eso. Imagínense que nuestro amado Jesucristo hubiese venido a la tierra, mis hermanos, solo a mostrarles el poder, lo que Él podía hacer, que si Él quería, hacía descender fuego y mataba a todos ahí, ¿verdad? Porque ustedes son así. No, Él dijo: yo vine por los pecadores. Él, mis hermanos, aquí está con sus brazos extendidos, ¿verdad? Diciéndole: cambien de conducta, miren todas las situaciones que se les han venido, porque mire, hay gente que piensa, mis hermanos, mire, yo he predicado de tantas cosas que a veces la gente no lo cree que sean pecados. El que usted burle a la ley es pecado, y la gente no. El que usted, mi hermano, imagine, mienta, es pecado. Y hay gente que ha mentido en toda su vida y nunca pide perdón. Nosotros tenemos que pedir perdón, porque todo eso nos trae consecuencias. Porque, mis hermanos, cuando nosotros burlamos a las leyes, aquí en esta tierra estamos burlando leyes divinas. Es como que usted se ponga a maltratar, mis hermanos, a una autoridad. Sí, es que son unos sinvergüenzas, unos aquí, unos allá. Dios no lo mandó a usted a eso. Dios lo mandó a usted a que, mis hermanos, que a través de nosotros salga agua dulce de nosotros, poder de Dios, transformando, mis hermanos, todas las cosas. Nosotros tenemos que transformar. Orar, dice, nosotros tenemos que orar, mis hermanos, por cada autoridad puesta por Dios en la tierra, porque imagínense, no hubiesen autoridad, cómo fueran nosotros de desenfrenados, si aún habiendo, mis hermanos, nos burlamos de ellos. Y mucha gente eso no lo ve así, mis hermanos, y todos altivos, creídos, mis hermanos, y religiosos nada más creyéndonos, sábelo todo, que conocemos de la palabra, que aquí, que allá, que a mí no me van a decir esto y que el otro, mis hermanos, y somos unos mentirosazos. Somos unas personas, mis hermanos, que le jugamos la vuelta a Dios, porque Dios nos está viendo cuando somos mentirosos.
¿Por qué? Por no creerle a Dios. Por no creerle a Dios. Y a veces, mis hermanos, hasta huyendo de los problemas. Porque cuánta gente a veces le ha tocado que andar huyendo después de que se metió a situaciones, mis hermanos, por su mala cabeza. Y viene Dios y a través de oraciones que un justo haga, de una persona que está tratando la manera de portarse bien delante de Dios, el Señor escucha. ¿Y qué hacen aquellas personas, mis hermanos? Le vuelven la espalda a Dios, después ya no quieren estar con Dios porque ya, mis hermanos, se sienten capaces de no necesitar de nadie, en verdad, y todavía con altivez. Entonces, mis hermanos, por eso aquí el Señor está hablando de aquellos que dice, mis hermanos, que dice el Señor esto, dice el Señor el otro, cuando Dios no ha dicho nada, porque Dios a nosotros nos ha mandado, mis hermanos, a hablarle al pueblo de Dios. Recuerde, cuando lea usted las Escrituras, cuando el Señor le hablaba a Moisés, le decía, van a hacer esto, van a hacer el otro, pero dile al pueblo que se santifique, porque dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Y un santo, mis hermanos, aquel que está queriendo alcanzar la santidad, no va a tener un comportamiento como el que a veces tenemos, ¿verdad? Entonces, por eso, pero ¿por qué pasa eso? Por esas profecías falsas que nos dan, por aquella gente, mis hermanos, que solo por encimita hablan de la palabra de Dios, pero mis hermanos no le dicen a la gente cómo está su conducta. Por tanto, así dice en el 13:8, por tanto, así dice el Señor Omnipotente, a causa de sus palabras falsas y visiones mentirosas, aquí estoy contra ustedes, lo afirma el Señor Omnipotente. Levantaré mi mano contra los profetas, contra aquellos que tienen visiones falsas y ofrecen adivinaciones mentirosas. No participarán en la asamblea de mi pueblo, ni aparecerán sus nombres en los registros de los israelitas, o sea, en el libro de la vida, ni entrarán en el país de Israel. Así sabrán ustedes que yo soy el Señor Omnipotente. Así, en efecto, estos profetas han engañado a mi pueblo, diciendo, todo anda bien, pero las cosas no andan bien. Construyen paredes endebles de hermosas fachadas. Oiga bien, mire ahorita, todavía mis hermanos ahí andan todos los de la prosperidad, ¿verdad? Hablándole de prosperidad a la gente y que dice el Señor, ¿qué vas a obtener aquí? Mire, es como que usted le diga a un muchacho, no te preocupes, el Señor está contigo, vas a ganar todas tus materias. Y el muchacho ni estudia. El Espíritu Santo te va a recordar todo. No le va a recordar nada. Y el Señor no va a hacer nada, porque el Señor, mis hermanos, dice que al diligente Él lo bendice, Él lo respalda. Una persona que no es diligente, Dios no puede respaldarla. Los diligentes, le voy a decir, sean cristianos o no cristianos, Dios los respalda porque Dios respalda su palabra y Él, mis hermanos, así es. Y a veces la misma gente cristiana damos tan mal ejemplo, mis hermanos, del respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque mis hermanos somos personas que somos mentirosas delante de Dios. Queremos que todo venga, que todo nos dé, que todo aquí. Y nosotros, mis hermanos, somos las personas que menos, mire, porque si yo amo a Dios, yo voy a escudriñar su palabra. Hoy hay tantos medios por los cuales nadie puede decir, ay, es que no, yo no puedo o no se puede. Claro que sí se puede. Queriendo nosotros podemos, mis hermanos, lograr las cosas. Lo que pasa que no queremos. Entonces, mis hermanos, y aquí vamos a seguir leyendo. Entonces dice, en efecto, dice, estos profetas han engañado a mi pueblo, diciendo, todo anda bien, pero las cosas no andan bien. Construyen paredes endebles de hermosa fachada, pues diles a esos constructores que sus fachadas se vendrán abajo con una lluvia torrencial, abundante granizo y viento huracanado. Y cuando la pared se haya caído, les preguntarán, ¿qué pasó con la hermosa fachada? Por tanto, así dice el Señor Omnipotente, en mi furia desataré, dice, un viento huracanado, en mi ira una lluvia torrencial, en mi furia granizo destructor, echaré por el suelo la pared con su hermosa fachada y sus endebles cimientos quedarán al descubierto, y cuando caigan ustedes perecerán, así sabrán que yo soy el Señor. Descargué mi furia sobre esa pared y sobre los que hicieron su hermosa fachada. A ustedes les diré que ya no queda la pared ni los que hicieron su hermosa fachada. Esos profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén y tenían visiones falsas y anunciaban que todo andaba bien,
cuando en realidad era todo lo contrario, lo afirma el Señor omnipotente. ¿Cómo están las cosas ahorita? Imagínense, mucha gente, mis hermanos, ha tenido que pasar por cosas fuertes, dolorosas, pérdidas, incluso materiales, de familia. ¿Por qué? Porque mis hermanos nunca les hablan con la verdad. Porque si nosotros nos conducimos conforme a la verdad, mis hermanos, el Señor va a respaldarnos, porque Él respalda su palabra. Pero a veces, como le digo, ¿verdad? Hemos sido formados, hemos sido instruidos de la manera inadecuada. Unos religiosos de que a veces mis hermanos solo les enseñan a señalar y a maldecir, porque hay gente, mis hermanos, que sus oraciones son de maldición, ¿verdad? Porque cuando les conviene maldicen y se creen los poderosos o los hijos de Dios. Pero mis hermanos, hay gente también que nada más lo que le gusta es que le den profecías falsas, que Dios te va a dar esto, que Dios te va a dar el otro. Hay gente, mis hermanos, que no se da cuenta, ¿verdad? Que así como ellos, ¿verdad? Tratan a Dios, así también, mis hermanos, así viene el trato también para nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí no hay cuentos de que nosotros, mis hermanos, queramos tergiversar la palabra, ni queremos querer venir a moldear lo que Dios dijo. Él es Dios, Él habló, Él dijo. Cuando Él dijo hágase la luz se hizo. Cuando Él le puso límites a los mares tuvieron límites. Cuando Él hizo los cielos y la tierra, Él lo formó. Y mis hermanos, Él es el que decide y Él es el que hace. Aquí dice el Señor, va a llegar un momento donde vendrá todo esto, vendrá todo lo otro, y esa gente es la que no se va a mantener de pie, mis hermanos. ¿Por qué? Mire, porque si usted no se prepara, ¿verdad?, haciendo conforme lo que dice la palabra de Dios, nosotros no vamos a estar fuertes, mis hermanos. Imagínense nuestras generaciones, si usted los deja que estén haciendo lo que quieran, no importa, ahí están en su casa, corran, vayan, vengan, no escuchen palabra de Dios. Niños, esto no es para ustedes. No, ustedes tienen que nada más mirar sus caricaturas y eso ahí está todo. Eso sí, hay que los instruya la televisión. Mis hermanos, un niño desde que está en el vientre de su madre, desde ahí, mis hermanos, el niño tiene que ser instruido, el niño tiene que oír palabra de Dios, tiene que oír que sus padres no están somatándose ahí peleando, mis hermanos. Los niños tienen que oír ellos, mis hermanos, su oídito ahí está puesto, escuchando. Y a esos niños después, mis hermanos, ellos no van a estar en la iglesia, cuando ya ellos tienen que ir a la iglesia, no van a estar, ¿verdad? Que no me gusta, que no quiero. Mira, hay niños que a veces hasta los oídos se tapan y a veces las mamás, los papás, lleven sus juguetes allá para que ya no estén molestando. Mis hermanos, imagínense, usted le están enseñando al niño, a la iglesia a jugar se va. Ahí no hay reverencia, ahí no hay nada. Entonces, mis hermanos, el niño, y no es que usted lo agarre ¿verdad? A golpearlo, sino que el niño, mis hermanos, tiene que ser instruido. ¿Cómo? Dando uno el ejemplo, mis hermanos, haciéndoles todo bonito, desde principio uno enseñarles, ¿verdad? Yo espero que usted, papá, mamá, si tiene niños pequeños, todavía usted, ¿verdad? Usted los instruya con la palabra, que ellos todavía no tienen aquel hábito de leer la palabra, usted se las tiene que leer, ¿verdad? Yo bendigo a Dios y doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo cuando tuve entendimiento, y agradezco tanto a Dios por ese entendimiento que un día mi Padre amado en su misericordia y en su amor Él me dio, empecé a hacer eso con mis hijos. Y mire, nos gozábamos tanto que en eso yo le doy gracias a Dios, que a veces, mis hermanos, yo anhelaba, le decía al Señor, quisiera tener esta clase de Biblia para, ¿verdad?, para poder instruir más a mis hijos. Solo lo pensaba, y como Dios miraba mi anhelo, mi deseo, mis hermanos, de la nada, siempre el Señor llevándome todo lo que yo necesitaba, ¿verdad?, para poder darles instrucción a mis hijos. Hasta el día de hoy, todas esas Biblias, mis hermanos, que llegaron a nuestras manos, o las que también yo compré, mis hermanos, están, ¿verdad?, ahora han sido los que han servido para instruir a muchos niños aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Entonces,
Eso, mis hermanos, es algo tan especial, tan bello, ser uno canal de bendición, ¿verdad? Entonces ahora yo bendigo a Dios porque mis hijas, ellas, donde quiera que vayan, ahí van con su, ¿verdad? Con su Biblia, porque ellas saben que es su herramienta, que es donde Dios les ha hablado, es donde Dios les ha instruido, es donde Dios les ha dicho, ¿verdad? Qué hacer o no hacer, ¿verdad? Y ellas saben que cuando Dios, ¿verdad? Hay momentos que Él a uno le da fuerza, le da poder a través de la palabra, pero hay momentos que también, mis hermanos, el Señor nos va a decir, esto no está bien. Mire qué lindo que el Señor a uno le ponga un freno. Ese es un freno para uno no irse como, ¿verdad? Aquellos burritos que dice la palabra de Dios sin entendimiento, que mis hermanos se pueden desbocar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un freno y Dios nos pone ese freno a nosotros porque a veces lo necesitamos. Yo bendigo a Dios por haberme puesto frenos en mi vida, ¿verdad? Y le agradezco que el Señor me lo siga poniendo, si mis hermanos, si es necesario, porque, ¿verdad? Uno tiene que saber y entender que nuevas son cada mañana sus misericordias y que todos los días vamos a aprender de parte de Dios y que Dios nos siga instruyendo, que Dios nos siga ayudando a tener entendimiento. No seamos orgullosos, mis hermanos, no seamos pretenciosos, no nos la llevemos de saberlo todo, no nos creamos que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Yo aquí no le vengo a decir, somos los únicos, mis hermanos, somos el cuerpo de Cristo y nos tenemos que ayudar unos con otros. Y yo, mi anhelo es que todos seamos guiados a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se derrame en su casa, en su vida, y aprendamos a ser mansos y a ser humildes como lo fue nuestro amado Jesucristo, que eso, mis hermanos, fue lo que a Él lo caracterizó con ese gran poder que Él tuvo para sanar, mis hermanos. Y hoy en día, mis hermanos, la sanidad de nuestro amado Jesucristo está llegando a todas las naciones porque así lo creemos. Pero Él, mis hermanos, Él no estuvo en esta tierra con altivez, sino que lo único, mis hermanos, lo que Él quería era la salvación para todos. Entonces ahora agradezcamos a Dios ese favor y esa gracia, que esas estructuras viejas, feas, horribles, que usted, ¿verdad?, tenía, porque yo lo declaro que ya las tenía, ya fueron derribadas en el nombre de Cristo Jesús. Así que yo lo bendigo a usted, bendigo a su familia, bendigo todo aquello que Dios le ha puesto a usted en mayordomía. Recuérdese que ese es el mayordomo de su vida, de su casa y mis hermanos, si Dios le ha puesto algo que usted tiene que hacer en su obra, hágalo como Dios lo está demandando. Y mis hermanos, tengamos amor a las almas para que las almas puedan ver en nosotros ese ejemplo. Bendiciones de lo alto. Recuérdese que el día viernes nuevamente a las 11 de la mañana estaremos aquí predicando temas de mucha bendición para nuestras vidas, de edificación, y también le quiero invitar a que el día domingo también usted, ¿verdad?, esté pendiente ahí de nuestra página para que ahí pueda también escuchar temas poderosos, ¿verdad? Así que le bendecimos, mi hermano, y quiero decirle que nos sentimos muy bendecidos con todos aquellos que están siguiendo la página. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Estamos orando por ustedes porque ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, quienes siguen la página, y también a los que a veces no aparecen sus nombres, también estamos orando por ellos, y todo aquel que nos sigue también por el canal de YouTube, muchas bendiciones, y también estamos orando por ustedes. Somos una iglesia donde, mis hermanos, tenemos tanto agradecimiento con Dios porque el Señor ha hecho milagros grandes en este lugar, y por eso le tenemos tanto agradecimiento a nuestro Padre, que queremos seguir viendo maravillas y prodigios, y oramos por usted. Así que Dios me lo bendiga. Muchas gracias por esos mensajitos que usted envía, ¿verdad? Para nosotros son de mucha bendición. Amén. Bendiciones, mis hermanos, y que el Señor me los bendiga cada uno por nombre. Que la unción del Espíritu Santo descienda sobre de ustedes. Bendiciones.